a prisión por un delito de asesinato. Esa es la pena que ha decretado la jueza para las 3 personas que han sido detenidas por el triple crimen de 2 hermanas. Sandra, que estaba embarazada, su hija y su pareja fueron hallados decapitados en una fosa de 2 hermanas. Cerro Blanco, La Barriada, está totalmente conmocionada ante un crimen atroz que comenzó con la desaparición de los vecinos de Bellavista el pasado mes de septiembre, una página de crónica negra que empaña la actualidad local de esta semana. Muy buenas noches, hoy es martes, es 3 de octubre y desde esta misma hora hasta las 10 de la noche vamos a estar con todos vosotros para contarles todo lo que ha sucedido, esta página negra de sucesos que tenemos que escribir de esta semana, la 1 de octubre, y también vamos a tener que volver a hablar del desafío soberanista que ha realizado la Comunidad Autónoma de Cataluña con ese referéndum ilegal que ha celebrado este mismo fin de semana. Vamos a analizar todo esto y mucho más en este espacio que tenemos por delante en toda esta hora y lo vamos a hacer hoy con un invitado muy especial, un colaborador del Correo de Andalucía. Antes, si les parece, comenzamos con los titulares del día. La actualidad económica a principios de cada mes tiene un gran protagonista. Los datos del paro se han cebado con toda España, mientras que en la provincia de Sevilla ha descendido el número de personas que engrosan las listas del paro. Eso sí, los contratos que se están realizando son temporales. El gran acontecimiento cultural de este final de año y del que viene será el homenaje que se está realizando con la consecución del Año Murillo. Ya se ha presentado la programación oficial que conmemora la vida y obra del pintor sevillano más universal. Ha ocurrido esta mañana en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En medio de un panorama nacional agitado, Sevilla se para esta semana en la dulce espera que acabará el próximo sábado 7 de octubre, con la salida extraordinaria de la Dolorosa de la Hermandad de San Gonzalo. La Virgen de la Salud será coronada canónicamente el próximo 14 y hoy ya ha amanecido en su paso de palio. Nos adentramos también en la actualidad deportiva y hoy lo hacemos con un invitado especial. Nuestro compañero Javier Santos nos acompaña para analizar las cuentas del Sevilla Fútbol Club. El reparto de dividendos entre los accionistas del equipo de Nervión hoy en el ojo del huracán. Todo esto y mucho más esta noche en Sevilla al Minuto. Un día más tenemos que realizar este análisis informativo con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, en ese desafío soberanista con ese referéndum ilegal que se ha celebrado este mismo fin de semana. Una auténtica fractura es por lo que pasa actualmente el Estado de la Nación, porque el curso del proceso no está cambiando de ritmo pese a lo que ha sucedido, ya que Carles Puigdemont ha dotado de legitimidad el referéndum ilegal que se ha producido. Está dispuesto a declarar la independencia, mientras que Rajoy, que se ha entrevistado ya con Rivera y con Sánchez, busca fórmulas para bloquear lo que está pasando. En Cataluña ha habido hoy huelga general con piquetes y con un seguimiento muy elevado en sectores como el transporte, el comercio, la estiba o la agricultura. Una veintena de manifestaciones han cortado carreteras y autopistas. Muchísima tensión es la que ha habido esta misma mañana en Cataluña, donde se ha secundado una huelga general que ha obligado a muchísimos sectores a secundar un paro, que además también ha sido seguido por muchísimas escuelas, ya que a sus colegios no han acudido la gran mayoría de los niños en Cataluña. La huelga general convocada para hoy en Cataluña por los sindicatos ha tenido un seguimiento más que elevado en muchos sectores y hasta ha habido piquetes de barrio o ciudad organizados en comités de huelga local. Se han llevado a cabo movilizaciones en defensa del paro en calles y polígonos industriales. Ha ocurrido en polígonos de Lleida, donde se ha forzado el cierre de algunas empresas. El pequeño comercio, por otro lado, ha sido cerrado en un muy alto porcentaje en las principales poblaciones de Cataluña, mientras que en Barcelona el transporte público ha funcionado con servicios mínimos en hora punta. Cataluña afronta este martes un paso general en protesta por la actuación policial del pasado domingo 1 de octubre durante el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. 2 días después del referéndum independentista ilegal, Cataluña ha funcionado hoy a medio gas por la huelga general convocada por sindicatos minoritarios. Prácticamente todas las escuelas catalanas han cerrado sus puertas ante la falta de alumnos. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha pedido a la población que no se deje llevar por las provocaciones y ha pedido una jornada de protesta democrática, cívica y digna.
Los puertos de Barcelona y Tarragona tienen paralizada su actividad, tanto marítima como terrestre. Mientras tanto, se extiende la presión a la policía y a la Guardia Civil en numerosos puntos de Cataluña. Y hoy vamos a seguir analizando un tema que nos tiene muy preocupados a toda la comunidad europea y también incluso aquí en Andalucía, porque aunque nos encontremos a más de 1000 kilómetros, es un tema que nos afecta porque es todo un desafío lo que ha sucedido este mismo fin de semana en Cataluña, un tema que incluso se podría haber evitado si hubiera habido diálogo. Esto al menos es la premisa que defiende uno de nuestros colaboradores, que además nos acompaña esta misma noche aquí en directo en Sevilla al Minuto. Josu Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Sevilla al Minuto. Creo que es la primera vez que te pasas por aquí, Sí, ¿verdad? Primera vez. Bueno, vamos a hablar de este tema que nos preocupa a todos y como tú bien defiendes en esa tribuna que has firmado esta mañana en el Correo de Andalucía, es un tema en el que ha faltado bastante diálogo, ¿verdad? Bastante diálogo, sí. Yo creo que el problema fundamental que hoy sufrimos en Cataluña viene ya de largo, viene desde hace 10 años, ¿no? Desde que ese Estatuto de Autonomía de Cataluña fue recurrido en el Tribunal Constitucional, en aquel entonces por el Partido Popular, y se vio frustrada una voluntad de un pueblo catalán que en su día aprobaron con más de un 74% de apoyo y casi un 50% de participación ese estatuto. Yo creo que desde entonces ha faltado diálogo, no se ha encontrado una salida dialogada y de encuentro, y hoy en día tenemos estas consecuencias tan nefastas y que pueden ir a peor. Tú mismo defiendes que esto mismo que ha ocurrido en Cataluña no es más que una expresión de descontento más ante pues bueno, el panorama nacional que venimos viviendo y que lo que habría que haber hecho es remar todos hacia un Estado federal. Sí, yo creo fundamentalmente, aunque es verdad que tenemos que partir de la base de que el Estado de las Autonomías como tal puede ser federal de facto, yo creo que se nos da, con las circunstancias que tenemos hoy, una oportunidad, otra vez una oportunidad histórica, para que podamos caminar hacia un Estado federal en el cual fijemos de manera clara las competencias territoriales, la financiación autonómica, que creo que tiene que abordarse siempre desde un principio de igualdad territorial y de cooperación entre los territorios, y que evidentemente requiere de ese diálogo. El problema que tenemos ahora, si me permites, es que tal vez una de las partes no quería dialogar, que es el problema que hoy tenemos, ¿no? Después del 1 de octubre, aunque puede ser que el Gobierno de la Nación quiera dialogar, la otra parte parece que está empujada por su propia huida hacia adelante, hacia una declaración unilateral de independencia que puede traer consecuencias desastrosas, no solo para Cataluña, efectivamente, sino para todo el país. Claro, es que el proceso de diálogo y de negociación tendría que haber sido previo, ¿no? A posteriori. Yo creo que el Gobierno de la Nación ha pensado que dejando hacer, corriendo el tiempo, esto se podía desinflar. Y creo que todo lo contrario, esto al final se está enquistando en posturas muy radicalizadas y sobre todo con una gran fractura social. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay tres pasos que habría que dar fundamentales desde ya, ¿no? Desde ya, porque los minutos corren y a lo mejor el 6 de octubre o un día posterior o 2 días posteriores tenemos esa DUI. Por un lado, fijar una mesa de diálogo ya entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Puigdemont. 2, plantear en esa mesa de negociación una reforma constitucional, pero no solo en la que se aborde la reforma constitucional para atender a las necesidades de Cataluña, sino en la que entren todos los territorios. Yo creo que aquí tiene que hablarse de un marco de convivencia que hoy está en riesgo. No podemos entrar, por ejemplo, en lo que algunas posiciones independentistas hablan del pacto o el cupo catalán, ¿no? El cupo catalán no es la solución al problema de Cataluña porque podría afectar negativamente a otros territorios, lo que ellos dicen el autogobierno fiscal. Al final, si cederíamos ese autogobierno fiscal a partir de un referéndum que, por decirlo de alguna forma, lo de referéndum no ha tenido legalidad, no ha tenido ningún tipo de legalidad o visos de garantía, estaríamos creando un problema mayor. Hay algunos datos que fijan en que eso podría suponer un 10% menos de financiación para otros territorios, y en este caso los territorios de Andalucía, o Extremadura o Castilla-La Mancha, que se verían perjudicados, ¿no?, en ese ámbito. Por tanto, fijar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo entre las dos partes. Segundo, abordar la financiación. Y tercero, una reforma de la Constitución. Lo que está claro es que el actual sistema de autonomía no está funcionando porque, bueno, a unos se les permite, parece, incluso declarar la independencia, y a Andalucía no se nos permite ni siquiera abrir la boca. La verdad que hay una descompensación. Totalmente. Yo creo que, evidentemente, esa doble vara de medir, que ya viene desde la Constitución, desde la Constitución del 78, en la que se permitió que el cupo vasco o el pacto fiscal de Navarra y País Vasco fuera diferenciado con respecto al resto de territorios, hoy se ve cómo en Cataluña se convoca un referéndum ilegal, saltándose toda la legalidad vigente, y no se han tomado ningún tipo de decisión, tal vez con mayor fortaleza jurídica, porque me parece tremendo que
hoy, un día después o 2 días después del 1 de octubre, veamos a Puigdemont aplaudiendo o incentivando o apoyando la persecución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, ¿no? Lo veo tremendo, ¿no? Por tanto, aún así, aunque el cuerpo o el corazón nos puede pedir una cosa, yo creo que aquí la calma, la capacidad de análisis tiene que estar por encima, porque España en muchas ocasiones tendemos a investir más que hablar, y eso yo lo decía hoy en la tribuna, ¿no? Ya nos ha llevado en tiempos oscuros, no hace mucho tiempo, hacia un conflicto civil, que espero que evidentemente no se dé, y yo considero que puede haber todavía tiempo, pero el tiempo corre. Se está hablando mucho de lo que está haciendo 2 días después el Govern, pero bueno, tampoco estamos hablando demasiado de lo que está haciendo el Gobierno central. Mariano Rajoy sí es cierto que se ha reunido con Sánchez y con Rivera, han estado hablando las distintas fórmulas, pero no hay ninguna decisión infirme, más allá de la actuación policial, que por cierto está convirtiendo en mártires a muchos personajes de la autonomía catalana. Totalmente, yo creo que la única vía de la actuación policial lo único que está haciendo es incentivar más al monstruo independentista. Si en el 2006 teníamos un 13% de independentistas, hoy tenemos un 41-42%. Si en el 2006 la mayoría de la población catalana estaban conformes con un marco de convivencia en un Estatuto de Cataluña, que por cierto, habrá que decirle a los oyentes y a quienes nos están viendo, el Estatuto de Cataluña fue recurrido en unos 40 artículos, 30 de ellos iguales o idénticos casi a los que tenemos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En ese caso, en Cataluña se pasó la garlopa sobre esos artículos y en Andalucía no. Evidentemente, desde entonces hay que recordar eso, porque es importante, porque desde ahí, de esos lodos, estos barros, ¿no? Con respecto a la acción del Gobierno, yo creo que la vía policial única no vale, no sirve, eso es lo único que va a llevar al enfrentamiento. Yo creo que desde ya hay que exigir una mesa de negociación, una mesa de encuentro, de debate y con propuestas claras. El ministro de Guindos, antes del 1 de octubre, hablaba que había margen, o que podía haber margen para la financiación. Un nuevo pacto de financiación, yo creo que habría que decirlo de manera clara, e incluso yo no descarto que sea necesario, llegar al momento, convocar elecciones anticipadas en nuestro país y obligar a convocar elecciones en Cataluña, porque no olvidemos que si el 6 de octubre, que algunos medios hablan que puede ser por la identidad histórica con respecto a la proclamación de la República Catalana en el pasado, como una opción para que lo hagan de nuevo ahora, si eso se da, si eso ocurre, el Gobierno tendrá otro camino que aplicar el artículo 155 y todo el bloque constitucionalista tendrá que apoyar ese artículo 155 para convocar elecciones en Cataluña, evidentemente, y de igual forma el Gobierno de la Nación tendrá que convocar elecciones anticipadas para tener un mandato de representación a la hora de negociar y configurar una nueva reforma constitucional y un marco de convivencia. Además, eso sería a un corto plazo totalmente, porque si estamos hablando del día 6 de octubre, sería muy poco tiempo. Sí, evidentemente, si el 6 de octubre, que es el viernes, y si no es el viernes, el sábado o el domingo, se produce ese hecho, el Gobierno tendría que, yo creo, que es la única vía que le quedaría, y no se podría entender otra vía posible, porque el resto de ciudadanos y ciudadanas de España no podríamos asistir a cómo se viola de manera directa la legalidad vigente y el marco de convivencia sin que el Gobierno de la Nación haga nada, porque eso lo único que daría lugar es que a otros territorios se les pueda pasar por la cabeza la idea de iniciar una senda de independencia como la de Cataluña, ¿no? Y por tanto, no por menos, quiero recordar que Urkullu recientemente hablaba de que tal vez había que someter también a referéndum el posicionamiento, el marco de relación de Euskadi con el resto del territorio nacional y de España. Por lo tanto, romper las costuras de España podrían romperse si no se aplica la legalidad. Creo que hay que ofrecer el diálogo, y lo decía en la tribuna, es fundamental que nos sentemos a dialogar con ese ámbito, ¿no? Reforma de la Constitución, sobre todo del título séptimo, para que todas las nacionalidades se sientan partícipes en ese marco, entender la diversidad de nuestro territorio, ¿no? Diversidad lingüística, diversidad cultural, que nos enriquece, y evidentemente un marco de financiación en el que todos estemos conformes. Pero si eso no se da, si nadie quiere dialogar por parte del Gobierno, pues evidentemente, y van a la línea de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia, no quedará otra que la aplicación del 155 con las consecuencias que ello entrañan. No hemos hablado de ese artículo hasta ahora mismo, ¿se tendría que haber aplicado anteriormente? Yo considero que en el mismo momento en el cual una comunidad autónoma se salta la legalidad vigente y entra en conflicto directo con el Estado, como lo ha hecho el Gobierno, se tenía que haber aplicado antes. Yo creo que antes habría que haber dialogado, y si ese diálogo no se hubiera producido, antes habría que haber aplicado el artículo 155.
Hablando ya también de los conflictos que ha habido entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y también la Guardia Civil, se han producido una serie de altercados en la calle que han puesto a España y a Cataluña en un marco internacional bastante preocupante. Incluso ha habido algunos países de la Comunidad Europea que se han sentido incluso un poco atraídos, ¿no?, por la situación por la que pasan actualmente los catalanes. ¿Ante qué marco nos encontramos actualmente? Yo creo que nos encontramos en un marco en el que Europa está viendo cómo están apareciendo cada vez más movimientos populistas radicalizados. Por ponerte un ejemplo de lo que decía, soy el dirigente del UKIP, Nigel Farage, comentaba o decía abiertamente, o apoyaba o recriminaba en la Cámara Europea que nadie hubiera hecho algún tipo de declaración o algún tipo de indicación de lo que estaba pasando en Cataluña. Hombre, que la ultraderecha inglesa esté apoyando o que se sienta cercana a la sensibilidad de los radicales catalanes que apedreaban a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, dice mucho de por dónde corre Europa. ¿Qué es lo que yo opino? Lo que yo opino es que Europa no se puede permitir una crisis territorial en un país como España. España, Italia o Francia, Alemania son los países principales que conforman el proyecto europeo, y una crisis de estas características solo beneficiarían a terceros. Y por tanto yo creo que, si bien ahora todavía existe el apoyo, va a existir un apoyo directo al gobierno de nuestro país, creo que la presión de Europa respecto a que haya un diálogo va a ser cada vez mayor, porque evidentemente eso tiene una significación. Hoy la portada del New York Times era una portada brutal, en la que dos policías nacionales con unas porras rompían el territorio, es decir, la frontera de Cataluña para la secesión, ¿no? Esa imagen tremenda que está saliendo fuera, que pues, al final afecta no solo a la bolsa, claro, sino que afecta a todo, ¿no?, y al modelo también de convivencia en Europa. ¿Qué es lo que opino? Lo que opino es que Europa evidentemente tiene otro problema que se añade, que es el problema en el cual cada vez más los populismos, la radicalización de las posturas, los nacionalismos, no solo los nacionalismos como pueden ser el catalán, sino los nacionalismos patrióticos, como puede ser el caso que vimos en Francia, con la ultraderecha francesa, o otros casos más, están cogiendo peso. ¿Por qué? Lo decía en el artículo. Hay un hartazgo de una falta de políticas que sean capaces de transformar la realidad problemática del ciudadano, es decir, los problemas del ámbito laboral, los problemas de desarrollo educativo, problemas de asistencia sanitaria, los problemas de convivencia, todo este tipo de problemas que no se están atendiendo, vinculados evidentemente a un cambio de ciclo económico y que no se está entendiendo adecuadamente desde las administraciones y desde los gobiernos europeos, están haciendo que cada vez más los radicalismos, las posiciones nacionalistas estén cogiendo peso, y eso es preocupante. ¿Pero por qué se está canalizando desde el punto de vista radical? ¿Por qué esa falta de diálogo ha llegado a este extremo? Pues yo creo que es muy fácil, y siempre históricamente lo ha sido así, en un caldo de cultivo de frustración e incertidumbre. Yo creo que sean dos elementos, la frustración y la incertidumbre. En el pueblo de Cataluña se da la frustración cuando en el 2006 el Estatuto de Cataluña, pues 4 años después, esto es importante decirlo, el Estatuto se aprueba en el 2006 y en el 2010 es cuando se produce el fallo del Tribunal Constitucional que deroga ese articulado del Estatuto de Cataluña. Importante decir esto porque en esos 4 años no había pasado nada malo en Cataluña, en la aplicación del Estatuto de Cataluña. Bueno, pues eso genera una frustración. La frustración es un caldo de cultivo perfecto para que se une a la incertidumbre económica, la incertidumbre social, la incertidumbre de otros ámbitos, genere un nivel de falta de encuentro, de falta de respuesta ante la problemática del ciudadano. Si a eso lo unimos a que buscamos un enemigo fuera de nuestro territorio, que es el culpable de mi problema, en este caso el gobierno de España, es muy fácil orientar o redirigir ese caldo de cultivo hacia un enfrentamiento, una exclusión al enemigo ajeno. A lo largo de la historia conocemos muchos casos en los cuales se busca un enemigo fuera como responsable de nuestros problemas internos, claro, y a ese enemigo se le culpabiliza y se le señala. En la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo identificó en los judíos, que decían que eran los culpables de la situación económica que vivían, porque acumulaban las riquezas de Alemania, ¿no? Salvando las diferencias, a mí me preocupa mucho que, viendo imágenes como las que estoy viendo, en la que los policías nacionales, la Guardia Civil, tienen que salir apedreados de pueblos de Cataluña, o en la que algún amigo que uno tiene, diputado de partidos de bloques constitucionalistas, han recibido amenazas de muerte, pues me empieza a preocupar, porque evidentemente estamos pasando una frontera que es de difícil retorno. En definitiva, la clave de todo radicaba en el diálogo que no se ha producido y esperemos que se produzca, ¿no, Josu? Esperemos que sí. El tiempo corre, el reloj está encendido y si no hay diálogo habrá 155. Josu, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por invitarme.
Nosotros no dejamos de hablar del tema que copa todas las portadas de todos los periódicos actualmente, casi que del mundo, porque seguimos hablando del dueño de la opinión pública actualmente, Carles Puigdemont. Sobre este mismo tema se ha querido pronunciar también la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Asegura que va a mostrar todo su apoyo hacia el gobierno de la nación en estos momentos tan difíciles por los que se pasa actualmente en todo el país. Ha abogado por una España que permanezca unida y cohesionada. La presidenta de la Junta ha confesado su preocupación ante la posibilidad de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, siga dando pasos en la línea del desafío a la Constitución, a la convivencia y a las normas. El PSOE andaluz ha salido al paso de la polémica, abogando por que España se mantenga unida y cohesionada y que se restituya la Constitución. Díaz ha hecho un llamamiento para que se actúe con calma, con sosiego y dentro del marco de las leyes. Ha insistido en que Andalucía va a estar siempre para ayudar y para colaborar en la restitución y respeto a la Constitución. Ha asegurado que ha recibido muchos apoyos de mensajes de amigos, conocidos y catalanes con raíces en Andalucía que siguen con preocupación lo que se está viviendo en Cataluña. Voy a estar para colaborar en cuanto sea necesario y así lo saben tanto el presidente del Gobierno como el secretario general del PSOE y todas las fuerzas políticas que conocen de sobra que lo mejor para Andalucía es, como decía, una España que permanezca unida y cohesionada y que lo haga en el marco de la Constitución y del respeto a las leyes, que es la que garantiza nuestra democracia, nuestra libertad, nuestra convivencia y el modelo de sociedad del que estamos disfrutando. Y nadie nos puede decir que 40 años después la democracia no ha servido y mucho. Y dejamos aquí ya el desafío soberanista y les hablamos de la peor crónica de sucesos que le podríamos contar, porque finalmente se ha confirmado lo peor. Los cuerpos de Sandra, que estaba embarazada, el de su hija y el de su pareja, han aparecido en una fosa en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Esta misma mañana han sido llamados por la juez las 3 personas que han sido detenidas por la Policía Nacional y finalmente les han decretado prisión por un delito de asesinato. Prisión por un delito de asesinato. Eso es lo que ha decretado la jueza para los 3 detenidos por la muerte de Sandra Capitán, su hija de 6 años y su pareja, conocido como el Turco. Los 3 eran localizados ayer en una fosa séptica en una vivienda de Dos Hermanas. Les habían cubierto de sosa cáustica y de hormigón. Además de 3 delitos de asesinato, la jueza también les imputa 3 delitos de detención ilegal, ya que las víctimas supuestamente fueron secuestradas antes de ser asesinadas. Los 3 detenidos son los propietarios de la vivienda en la que fueron localizados los cuerpos en una fosa séptica, sumergidos en sosa cáustica y sepultados bajo kilos de hormigón. Se trata de un hombre de 36 años, conocido como El Pollino, su mujer y su padre. Los 3 fueron arrestados el viernes y hoy han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 19, que es el que lleva la investigación del caso. El sábado, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional registraba el número 168 de la calle Cerro Blanco, en Dos Hermanas, y de madrugada localizaba primero los cuerpos del Turco y de Sandra, y más tarde el de la pequeña Lucía. Estaban decapitados y descuartizados. El avance de la autopsia ha confirmado que se trata de estas 3 personas, aunque la jueza ha ordenado una prueba complementaria de ADN para comprobar al 100% su identidad. Los 3 detenidos están vinculados con el tráfico de droga, una circunstancia que desde el principio la policía la relacionaba con la desaparición de madre e hija y de su pareja, que tenía antecedentes por este motivo y al que se le atribuyen contactos con el narcotráfico a gran escala. Y les hablamos ahora de economía porque el arranque de la campaña del verdeo en Sevilla no ha sido una de las mejores porque la falta de lluvia ha hipotecado gran parte de la cosecha, pero sí que es verdad que el comienzo de la temporada de la recogida de la aceituna ha servido a la provincia de Sevilla para salvarla de las peores cifras de paro que asolaban este mismo año del 17. Esta recogida ha demostrado que es un cultivo clave para el empleo de Sevilla, tanto que ha salvado a la ciudad y a la provincia del desplome de estos datos. Al cierre de septiembre, Sevilla contaba con más de 2.600 parados menos en los registros del Servicio Andaluz de Empleo, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, y así se situó como la segunda provincia donde más bajó el paro a nivel nacional, solo por detrás de Valencia. La bajada es positiva, pero no contrarresta el incremento que experimentó en agosto. En la provincia todavía rezan en la lista del paro 204.318 sevillanos.
Y cambiamos ahora de asunto porque a partir de hoy mismo ya no va a haber que hacer cola para entrar a los Reales Alcázares de Sevilla en una magnífica visita al segundo monumento más visitado de toda la ciudad, porque desde hoy mismo se pueden adquirir las entradas a través del móvil y realizar la visita al mismo día sin necesidad de imprimirlas. El patronato ha habilitado la adquisición de entradas para visitar el monumento a través de cualquier dispositivo móvil y también para hacerlo en el mismo día para no tener que esperar al día siguiente como hasta ahora. La estrategia es clara: incrementar la venta online de tickets y mejorar la planificación de la visita por parte de turistas y sevillanos. El beneficio de este uso tecnológico es doble, porque por un lado se reducen las colas a la entrada del monumento, ya que cabe seleccionar también el horario concreto del que se desea realizar la visita, y por otro lado se gana agilidad al gestionar la entrada en un monumento que recibe al año más de 1,5 millones de personas, siendo el segundo más visitado de la ciudad después de la catedral. Y les hablamos ahora de cultura, porque uno de los eventos culturales que más importancia va a tener en lo que va de año y también del año que viene, ya se ha presentado oficialmente, ha sido esta misma mañana en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ya está aquí oficialmente el Año Murillo, y tanto el alcalde de Sevilla como el consejero de Cultura nos han contado cuál va a ser esa amplia programación. En total, más de 8 exposiciones y también itinerarios por la ciudad de Murillo. 8 exposiciones, 2 itinerarios por Sevilla, conciertos y ciclos temáticos, programas audiovisuales, actividades divulgativas, varios proyectos de investigación y un congreso internacional pondrán en valor la obra y la figura de Murillo en el Año del Pintor. Esta mañana ha sido la presentación oficial de un acontecimiento que inaugurará el 28 de noviembre el músico Jordi Sabal en el Teatro de la Maestranza, y con el que se pretende celebrar el 400 aniversario del nacimiento del pintor. Hacer visible 400 años después la obra del maestro Murillo, pues ha conseguido convertirse en el emblema, si me lo pueden permitir así, en el emblema de la promoción turística de la ciudad y de la promoción cultural de la ciudad. Y por eso hemos estado en Londres, hemos estado en Berlín, en Los Ángeles, en Nueva York, en Madrid. Hemos visitado otros museos, el Getty, Frick, la National Gallery, el Louvre y otros tantos con los que se han establecido acuerdos por parte de las administraciones competentes, en este caso Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal. Por tanto, entiendan también que para nosotros este año Murillo ha sido un año para trabajar en la promoción de la ciudad de Sevilla, en su posicionamiento internacional. En el Museo de Bellas Artes, sede central del evento, ayer el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, aseguró confiar en que el Año Murillo sea el evento que termine de sensibilizar al Gobierno de España para que por fin acometa la postergada ampliación de la segunda pinacoteca más importante de España. Quizá por eso, por el movimiento que está teniendo este museo, a raíz del Año Murillo, pues se han incrementado de manera notable las visitas en lo que va de año. Estamos teniendo una magnífica acogida, todas las iniciativas que se engloban al calor del Año Murillo. Desde enero hasta julio tenemos ya más de 189.000 visitas al Museo de Bellas Artes, una cifra bastante superior al mismo periodo del año anterior. Desde hoy se encuentra ya activa la web www.murilloysevilla.org, un portal desde el que ahondar en la obra de Murillo, que también acogerá la agenda y la venta online de entradas para las exposiciones. Al margen del apartado puramente histórico, habrá otras actividades más populares, entre ellas la fiesta concierto de la Flota de Indias, que se celebrará en el Muelle de la Sal y en la que se recreará el ambiente del desembarco con luminarias, fuegos de artificio y disparos de salvas desde el montículo del Baratillo, todo ello animado con un grupo de música antigua. Y como saben, y cambiando ya de tema, esta casa está de enhorabuena porque hemos estrenado un nuevo espacio televisivo. Todos los días, a partir de las 8:30 de la tarde, nos centramos en lo que ha supuesto la vida de uno de los grandes personajes de Andalucía. Si hoy hemos visto en este programa el perfil más humano del actual alcalde de Málaga, de Paco de la Torre, mañana vamos a disfrutar con una amplia entrevista que se ha realizado a un dueto bastante famoso. Son sevillanos y nos han hecho bailar a todos al ritmo de la Macarena. Mañana en el Correo de Andalucía Televisión, una entrevista especial con los del Río. Si no estoy equivocado, desde el año 62 están ustedes juntos. Ahí empezamos en la cadena SER, que tuvimos que hacer hasta una prueba, porque éramos 2 niños, no teníamos todavía
una chaquetita nos tuvieron que dejar en Tejido de la Estrella, 10 hermanos, para que fuéramos. Y tenemos una fotografía de Radio Sevilla, de la cadena C, del año 62, los dos con 2 chaquetitas muy monos allí. Y aquello fue, bueno, nos tuvieron que hacer una prueba porque no se fiaban de nosotros, no por otra cosa. Fue por un íntimo amigo nuestro que habló con Manolo Bará, que en paz descanse, que tengo 2 niños ahí que me tienen loco todos los días cantando en unos billares, que me tiene a ver si le echo una manita. Y la verdad que fuimos, nos vio, dice, el domingo estáis aquí. Y ese fue nuestro primer disco, nuestro primer aplauso, nuestro primer cara al público, que había un estudio en la SER de unos 60 o 70 personas, ¿no? Y fue una maravilla. Nosotros empezamos a jugar ahí, a jugar, y nos ponía un domingo, nos ponía otro domingo, nos ponía otro domingo, y el domingo que no íbamos ya nos echaban de menos, ¿no? Y mira qué bonito, ¿no? Y desde entonces, pues fíjate tú, más de 50 años ya. Tuvimos la gran experiencia también que nos coloca Pulpón, un representante que era madrileño, estaba aquí en Sevilla, y lo dominaba todo, dominaba el mundo del flamenco y el mundo de las orquestas, de la música. Conocimos a Jorné de los 4 de Oro en el Hotel Cristina, en la parrilla del Cristina. Conocimos al Gran Guajiro, que ahí fue donde ganábamos 300 pesetas la primera vez que llegamos, donde estaba Farruco, el gran Farruco, Antonio Farruco, el abuelo de Toto, de todos estos grandes artistas, bailadores que hoy tiene Sevilla, y estábamos con Matilde Corá, con Rafael Negro, con Farruco, con Barrilito, estábamos en fin, todo lo más grande que había en Sevilla en aquella época estaba en el Guajiro. Estábamos con Luis Amadó, que fue el guitarrista nuestro, que es el padre de Raimundo Amadó, de Rafaelito Amadó, en fin, de todos los que hicieron Pata Negra. Trini España, Trini España, con su padre, que te podemos contar de anécdota graciosísima. Padre era guitarrista, él acompañaba a Trini, que era una de las mejores bailadoras que ha dado Sevilla, y como no se sabía algunas veces la falseta en la guitarra, la hacía con la boca. Aquello era espectacular. Y claro, cuando tú vienes de esa escuela y tú vienes de esas necesidades, que entonces había necesidad de tela, en los años 63, 64, después conocimos a Manuel Molina, de Loli Manuel, que vivía en el Tardón, y allí íbamos a ensayar con Manuel, y bajaba a Chiquetete para escuchar lo que ensayábamos con su primo, y de ahí pues nos examinamos en el Teatro San Fernando en Sevilla, para sacar carnet de profesional. Nos dieron el carnet, de la mano también, ya te digo, con Manuel Molina, y de ahí pues ya el tirón a toda la fiesta con Lola Flores, nos llama Lola Flores, nos vamos a Madrid, y nos vamos al Corral de la Morería, a Las Brujas, a los mejores tablados donde estaba. En Las Brujas, ¿sabes? En Las Brujas, sí, en aquel momento era lo que estaba pegando mucho en Madrid en ese momento. O sea, claro, que estaba la Contrahecha, claro. Estaba Meche Esmeralda, estaba Cernita de Jerez, estaba Félix Dutrera en el Corral de la Morería con Lucero Tena, estaba Camarón, estaba llegando, no había llegado todavía, estaba llegando también José Merced. Entonces Madrid era la institución, era la universidad del flamenco, porque estaba la Beni de Cádiz, y estaba en los tablados, estaba Gaspar Dutrera, estaba la Fernanda, estaba el Duende de Gitanillo de Triana, donde llega Rocío Jurado y rompe con aquella voz maravillosa en el Duende de Gitanillo. Y bueno, esa fue la escuela nuestra, esa fue la escuela de los del Río, viviendo con todos estos artistas maravillosos. Y llega María Jiménez, ese torbellino de María, y llegaron tantos y tantos, y disfrutamos con Bambino, en aquella época, con don Enrique Montoya, que aquello era después con sus hijos, Tate, y con todo, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado de la música, éramos unos chiquillos, cobrábamos poco dinero, pero... Bueno, pues todo esto y más mañana a partir de las 8:30 de la tarde aquí en el Correo de Andalucía Televisión con Los del Río. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos a publicidad unos minutos y enseguida volvemos con la sección que le da sentido a este programa Sevilla al Minuto, un repaso por los barrios de la ciudad. No se me muevan hasta ahora.
Muy buenas noches, esto es Sevilla al Minuto. Para quien se acabe de incorporar, que sepa que este es su espacio de información donde le venimos contando todo lo que ha ocurrido. Hemos hablado con Josu Gómez, que nos ha hecho un análisis magnífico de la situación por la que pasa actualmente el Estado de la Nación ante ese desafío soberanista que ha realizado la Generalitat. Hemos hablado también de ese terrible suceso que ha empañado la crónica negra del día de hoy, con esa prisión que ha decretado la jueza para las 3 personas que han sido detenidas por asesinar a Sandra, a su hija y a su compañero sentimental en Dos Hermanas. Y ahora vamos a abrir una nueva sección, porque este programa tiene sentido si vosotros, todos los sevillanos y los ciudadanos, nos contáis cómo está vuestro barrio. Y abrimos aquí página de denuncia, y hoy tenemos que hacerlo yéndonos automáticamente hasta el barrio de Los Pajaritos, porque allí mismo los vecinos de la barriada tuvieron que ser desalojados para la rehabilitación de muchos de los bloques de viviendas. Llevaban años esperando a que se rehabilitaran unos bloques que se derribaron en 2015. Hoy ha expirado el plazo que había para acabar el proyecto que construiría los 2 bloques de viviendas sociales de nueva planta. Se trata de uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en el que se adjudicó por 3,26 millones de euros la regeneración completa de las 524 viviendas sociales municipales del barrio de Los Pajaritos. El proyecto en cuestión así comprende la edificación de 2 bloques con 62 nuevas viviendas en las calles Estornino y Gavilán, sobre el espacio que ocupaban 96 viviendas sociales demolidas a cuenta de su deterioro y mal estado de conservación. Según recuerda el acuerdo aprobado, tras ese contrato en septiembre del 15 fue suscrita el acta de replanteo de las obras, fijando el 19 de marzo la fecha máxima, el 13 de marzo, para acabar las obras. El Ayuntamiento ya está ultimando, no obstante, la asignación de las viviendas que conforman los 2 bloques de pisos sociales de nueva planta, según ha confirmado esta misma mañana el concejal de Bienestar Social y responsable del distrito Cirramate, el socialista Juan Manuel Flores. Y no solamente en el barrio de Los Pajaritos suceden cosas insólitas. Nosotros nos trasladamos a todos los barrios y también al centro para que vosotros nos contéis cómo se encuentra el estado de la ciudad actualmente. Debería cuidarse un poco más, nada más. No, yo no sé, yo paso por muchas partes de Sevilla. La suciedad está bastante abandonada Sevilla, y sobre todo la reposición de árboles. El otro día fui por La Palmera y conté que faltan árboles entre acacias, naranjos y palmeras, más de 100. Y eso al final, la avenida de La Palmera va a ser el desierto de La Palmera. Hombre, según el barrio también, según los barrios. Hay barrios que están limpios porque tienen que dejarlo limpio, y hay barrios que no están limpios porque los dejan. Por ejemplo, Las 3000. Las 3000 es un barrio que, no sé, serán los vecinos, pero está siempre sucio. Lipazán hace mucho allí, pero está siempre sucio. Está muy sucia la ciudad, está muy sucia. Vamos, vas por la calle y te encuentras mucha basura en la calle y sin recoger, o papeles por todos lados. Ese es el principal motivo de queja. Ya luego que el asfaltado de algunas calles no es el adecuado, hay muchas grietas y no está bien. Pero bueno, esas serían las 2 principales. Y cambiamos ya de tema porque falta muy poco. En concreto serán 4 días de espera para que la Dolorosa de la Hermandad de San Gonzalo salga desde Triana en dirección hasta la Catedral, para que sea finalmente coronada el próximo 14 de octubre. Todo el barrio está esperando por fin esa salida procesional extraordinaria, y esta misma mañana la Virgen de la Salud ya ha amanecido en su paso de palio. Quedan escasos 4 días para volver a ver un palio en la calle. La Virgen de la Salud ya está preparada. El próximo sábado 7 de octubre saldrá de la parroquia de San Gonzalo para encaminarse a la Santa Iglesia Catedral, donde permanecerá hasta el día 14, día grande en el que será coronada. El barrio León está ya engalanado para la ocasión. Se respira en sus calles ilusión y muchas ganas de que llegue el momento. La Dolorosa de Ortega Bru amaneció este lunes ya en su paso de palio, el que portarán los costaleros de las cuadrillas de Virgen y del Señor de la Corporación a las órdenes de los hermanos Garduño.
En la noche del domingo el palio era trasladado totalmente montado desde la Casa Hermandad hasta la parroquia de San Gonzalo. Más tarde la Virgen de la Salud era entronizada en él. De esta forma, en estos momentos, la Dolorosa preside su templo, pero esta vez ya en su paso. Un paso de palio que recorrerá los rincones de Sevilla en un itinerario que comenzará a las 3 de la tarde y en el que se visitará a la Hermandad de la Estrella y a las del barrio del Arenal. La imagen va ataviada estos días con un tocado de hojilla de oro cedido por las hermanas clarisas franciscanas de Carmona, madrinas de la coronación. Porta además una diadema de plata sobredorada confeccionada por Orfebrería Triana. Así de hermosa luce la Virgen de la Salud, a la espera de la semana más grande de su historia. Aún faltan 4 días para que finalmente tenga lugar esa salida procesional de la Virgen de la Salud para su coronación el próximo 14 de octubre. Por cierto, fecha muy importante también para esta casa, porque ya estamos preparando todo el dispositivo que va a realizar el Correo de Andalucía Televisión para que a todos tengamos siempre en la memoria este momento tan especial. Esta noche no se pierdan la pasión, porque el compañero Víctor García Rayo nos dará todos los detalles de ese equipo humano que trabajará para que todos ustedes no se pierdan esa salida procesional ni tampoco la coronación. Nosotros vamos a hablar de otras salidas que han tenido lugar este mismo fin de semana, cofrade, en este tiempo de glorias. Este fin de semana ha dado mucho de sí para los cofrades. En cuanto a besamanos, la Hermandad de la Sed y la de los Panaderos han tenido a sus dolorosas expuestas a la veneración de los fieles durante todo el fin de semana. La Virgen de la Consolación de la Corporación de Nervión estuvo en su altar a los pies del Santísimo Cristo de la Sed. Por su parte, la Virgen de Regla de los Panaderos permaneció expuesta en la capilla de San Andrés, con un besamanos con el que la Hermandad de la calle Orfila culminó los cultos en honor a su dolorosa. En cuanto a salidas procesionales, el pasado sábado la Virgen de los Reyes de la Hermandad de los Sastres realizó su recorrido desde la iglesia de San Ildefonso por las calles de la feligresía. El cortejo comenzó a salir a las 7 de la tarde y contó con la participación de representaciones de las hermandades vecinas y del delegado de Glorias, Miguel Ángel Martínez. La talla estrenó nuevo manto de salida, además de los basamentos de los varales, la terminación de la nube y los 4 angelitos de la peana. La banda de música María Santísima de la Victoria de las Cigarreras le interpretó por primera vez la marcha Reina de los Sastres. En su paso por la calle Águila se visitó el convento de las Hermanas Clarisas, que le cantaron una canción mariana en honor a la Santísima Virgen. También el sábado la Virgen de la Cabeza realizó su salida procesional anual desde San Juan de la Palma. En el cortejo participaron numerosas representaciones de hermandades, además del Trinitario de Andújar y el delegado de Glorias, Eduardo Carrera. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo, Varón de Dolores, abriendo el cortejo, y de la banda de música de la Cruz Roja tras el paso. Este año se estrenaban la túnica del niño, la vara de mando de la Virgen, las pinturas de los faldones del paso y los ángeles restaurados. Durante su itinerario, la Virgen de la Cabeza visitó a la Hermandad de Montesión, el Monasterio del Espíritu Santo, el Convento de Santa Ángela de la Cruz, la Parroquia de San Pedro, la Iglesia de la Misericordia, el Pozo Santo y la Divina Pastora y Santa Marina. También ha sido un fin de semana de rosarios. La Hermandad de las Cigarreras realizó el Rosario de la Aurora con la Virgen de la Victoria, como cada primer domingo de octubre. El cortejo salió a las 9 de la mañana desde la Real Parroquia de la Fábrica de Tabacos, acompañado por un gran número de hermanos con cirios, y recorrió las calles de los Remedios para llegar hasta la capilla del Colegio de Santa Ana, donde se celebró la solemne Eucaristía en presencia de la Virgen. A su término, la talla regresó a su templo. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Coral Polifónica de la Hermandad de Jesús Despojado. También realizó el rosario anual el pasado domingo la Hermandad de Santa Genoveva, con su titular Nuestra Señora de las Mercedes. El acto comenzó a las 9 de la mañana con el rezo del Santo Rosario. La Virgen fue portada en andas por los hermanos hasta la explanada de la Plaza Alcalde Horacio Hermoso Araujo, donde se celebró la Sagrada Eucaristía a las 11 de la mañana. A su finalización, la talla fue trasladada de regreso a su sede, a la que llegó en torno a la 1:15 de la tarde. Y
a esta hora de la noche llega ya el momento de conocer la última hora de los equipos de nuestra ciudad y de la información deportiva. Buenas noches, Viola. Hola, ¿qué tal, Chantal? Buenas noches. Bueno, hoy lo hacemos por partida doble porque saludo a mi compañero Antonio Viola y también a Javi Santos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bienvenido Chantal. a Sevilla al Minuto. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, a ver, contadme, ¿qué tenemos preparado para hoy? Bueno, pues vamos a empezar hablando de esa información que precisamente publica hoy nuestro compañero Javier Santos en el Correo de Andalucía, en las páginas del Decano Deportivo, euros como espantajo. Y todo ello, Javi, se debe evidentemente a esa información que desvelamos hoy en las páginas del Correo, en la que se habla de dividendos para los accionistas del Sevilla Fútbol Club. Hay beneficios y, por tanto, dinero que hay que repartir entre los abonados, entre los accionistas. Entre los accionistas. No dinero que hay que repartir, pero sí dinero que se puede repartir. Y extraña un poco porque es un tema que nunca o no suele salir en los equipos de fútbol. Los clubes de fútbol no suelen repartir dividendos entre sus accionistas porque el fin no es ganar dinero, sino resultados meramente deportivos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí subyace o trasciende una nueva decisión también que siempre ha fluctuado en el ambiente del Sevilla cuando se acercan las juntas de accionistas, y es que existe la posibilidad de que los consejeros del Sevilla, o solo algunos, los que forman parte del comité ejecutivo, el que toma las grandes decisiones dentro del club, cobren, es decir, perciban una remuneración por los servicios que prestan al club. ¿Qué es lo que pone los estatutos del Sevilla? Que es donde está la clave de todo. Que para que eso suceda, que siempre hay que pasar por una junta de accionistas y que se apruebe por mayoría, siempre antes tienes que haber repartido dividendos en la sociedad. Con lo cual, una medida va ligada a la otra. Las dos medidas han acordado en Consejo de Administración llevarla a la próxima Junta y tendrán que ser los propios accionistas los que la apoyen o no. Y en la información que vemos hoy en las páginas del Correo de Andalucía, hablabas precisamente de todo esto que nos cuentas, pero también ya dabas la versión de algunas de las plataformas que recogen o aglutinan sobre todo a esos pequeños accionistas que también tendrían derecho a recibir, en el caso de que se divida ese beneficio a la parte que le corresponde, pero que tienen mucho que decir en todo esto, porque, como tú bien explicabas, de una situación subyace la otra. Es decir, si se reparten dividendos, algunos directivos, como por ejemplo el presidente o el vicepresidente, bueno, los que forman el comité ejecutivo, podrían tener un sueldo, algo que no es usual en el mundo del fútbol. Efectivamente. Hombre, hay miembros del comité ejecutivo que sí ya cobran, como José María Cruz, que es director general y cobra por ese cargo. Son cargos ejecutivos pero remunerados. Efectivamente, como el director deportivo Óscar Arias, que también cobra, ¿no? Pero presidente, vicepresidente, que ahora solamente hay uno en el Sevilla, tras la dimisión de Del Nido Carrasco, ese tipo de cargos no tienen remuneración, igual que el resto de los consejeros por asistir a las reuniones ordinarias del órgano. Se baraja y, como tú dices, ese tipo de decisiones suelen tomarse siempre en base a la opinión de los grandes accionistas. ¿Qué opinan los pequeños accionistas? Pues los pequeños accionistas creo que están encantados. Encantados porque estas dos medidas ayudan, no impedirían nunca, pero sí ayudan a dos peligros que ven ellos en torno al accionariado del Sevilla. Uno, las ventas de grandes o medianos paquetes de accionistas a posibles inversores extranjeros, con lo cual si le das valor, en este caso económico, a tus propias acciones, ya se hace más dificultoso que puedas querer desprenderte de ellas si eres muy sevillista en este caso, ¿no? Y la otra es, hemos asistido el pasado verano a cómo se aireaban algunos trapos o supuestos trapos sucios de posible mala praxis de algunos directivos del Sevilla, con lo cual si se le pone una remuneración a cada uno de ellos, se supone que será más difícil que digamos que uno pueda llegar a meter o pasársele por la cabeza meter la mano en la caja, como suele pasar también en muchos clubes. Bueno, pues todo eso tiene también una parte que va a ser difícil de poder poner de acuerdo, que es a la familia del Nido y en este caso a los actuales consejeros del Sevilla Fútbol Club. No sé, dentro de la información también se recogen esas dos posturas, pero por ejemplo, para que la gente que nos está viendo en casa se haga una idea, al repartir los 30 millones de euros de beneficio que se estipulan, ¿qué parte le correspondería a cada persona que tenga una opción o a estos grandes accionistas? Sí, se están barajando, a ver, el Sevilla va a presentar su próxima junta de accionistas un beneficio de 30 millones de euros que se convierten en 23 una vez declarados los pertinentes impuestos, ¿no? De esos 23, repartir en torno a un 6,5%, lo que equivale a 1,5 millones de euros, y vistas las cuentas del Sevilla, que si no me equivoco son 106.470 acciones, le corresponderían 15 euros a cada una de ellas. Estamos hablando de que el que tenga pues 2 acciones cobraría 30 euros. Sí, pero el que tiene un 30%... exactamente, como puede ser la familia del Nido, los grandes accionistas, Rafael Carrión, pueden superar varios cientos de miles de euros, que es una cantidad bastante importante. Y que le da además un valor añadido, como tú decías, para que se impida en algún momento
esa intención que hubo en su día, por ejemplo, de capital extranjero, capital chino, que es lo que temía principalmente en Sevilla, efectivamente, que esa amenaza que esté ahí acabe convenciendo a estos accionistas de que vendan sus grandes paquetes, porque las cantidades son realmente importantes. Bueno, pues la información que firma Javi Santos en el Correo de Andalucía. Gracias, Javi, también por esa aportación, por esa aclaración. Y hablamos también puramente de lo deportivo en el Sevilla, que esta mañana ha vuelto a entrenar y lo ha hecho sin los internacionales y sin Nico Pareja, que continúa con problemas físicos, como ya venía ocurriendo anteriormente. Un Sevilla en el que las rotaciones son importantes, se están dando resultados y además ya sitúan al Sevilla no solo segundo en la tabla de clasificación, sino también deja un dato curioso: es el segundo equipo que más jugadores ha utilizado. Si algo caracteriza a Eduardo Berizzo es el fenómeno de las rotaciones. En las 7 primeras jornadas de Liga, el argentino ha utilizado ya a todos y cada uno de los 25 jugadores. En cada partido, el técnico realiza hasta 6 o 7 cambios en el 11 inicial. Eso es innegociable. El Sevilla no solo es segundo en Liga, también lo es en utilización de futbolistas. Solo le supera la Unión Deportiva Las Palmas, que ha usado a 26. Algunos de ellos solo han disputado unos minutos con el equipo, como Jace, que pasó de puntillas frente al Eibar, y Borja Lasso, que no ha vuelto a jugar desde el primer partido de Liga frente al Español. Aún no ha encontrado un estilo de juego que defina al equipo y que explote al 100% las características de sus futbolistas, pero el Sevilla llega al parón liguero con unos resultados difícilmente mejorables. Lo que ha logrado Berizzo es tener despiertos a todos los jugadores del plantel, preparados en cada momento para competir, un aspecto vital a la hora de compatibilizar Liga, Champions y Copa del Rey. Bueno, pues los números de esa plantilla, la segunda que más jugadores utiliza, pero números también de Eduardo Berizzo, que superan incluso los de Jorge Sampaoli en el curso anterior. Aunque las sensaciones no son ni mucho menos parecidas, sí que es cierto que este Sevilla camina a golpe de récord. El arranque de temporada del Sevilla está siendo brillante. Berizzo ha superado los números del inicio de Sampaoli. Los de Nervión llegan a este parón liguero líderes de su grupo de Champions, segundos en Liga tras el Barcelona y con unos números excelentes. 16 puntos lleva este Sevilla, que ha logrado el segundo mayor número de puntos en 7 jornadas de su historia, solo por detrás de la campaña 2008-2009 de Manolo Jiménez y empatado con la 2014-2015 de Emery y la de 1940-1941 del título liguero con Ramón Encinas. El ritmo sevillista promete, solo 3 goles encajados en Liga, una evidencia de que Berizzo está logrando solidificar el equipo. En 5 de las 7 jornadas disputadas dejó la puerta a 0 y una sola temporada en su historia había logrado encajar menos goles en la jornada 7. El técnico está siendo efectivo a base de rotaciones. A estas alturas ya han jugado todos los futbolistas del plantel. Aunque no todo es perfecto, que al equipo le cuesta hacer goles es una realidad. Solo 9 lleva hasta el momento. Únicamente Leganés y Levante llevan menos dentro de los 10 primeros clasificados. Berizzo compensa este hándicap a base de solidez defensiva porque sabe da más puntos a la larga. De 11 encuentros disputados, los nervionenses solo han perdido frente al Atlético de Madrid. Puede que le falte brillo en su juego, pero el Sevilla es sólido, con ideas claras y está rindiendo a la perfección. Bueno, pues todo esto con respecto a la información del Sevilla. Como ven, un Sevilla que está sembrando un muy buen arranque de Liga, no solo en la competición doméstica, también en las Champions, con ese liderato en su grupo. Al margen del Sevilla Fútbol Club, les contamos también la información del Real Betis Balompié, que llega marcada todavía por lo que está sucediendo en torno a ese primer equipo y otro muy buen arranque de Liga. Estamos de enhorabuena este año con los equipos sevillanos y por supuesto también con la situación del Real Betis Balompié. Es esto, ocupa posición de UEFA para la próxima temporada, si a día de hoy terminase la Liga, pero lo cierto es que al margen de los datos numéricos de esa tabla de clasificación hay otros muchos positivos. Por ejemplo, uno de ellos, el momento dulce que atraviesa Tony Sanabria. El delantero paraguayo está en estos momentos concentrado con su selección. Hacía más de un año que no lo llamaba el combinado de su país, entre otras cosas porque no le estaban saliendo las cosas ni mucho menos bien en el Betis. Haber superado esa lesión de pubis después de pasar por el quirófano le han llevado a batir los números que él mismo marcó la pasada temporada, la primera como verde y blanco. En lo que llevamos de Liga ya ha superado los registros goleadores de lo que el año pasado hizo después de 22 partidos.
Toni Sanabria está que se sale. El paraguayo anotó este domingo en Anoeta su cuarto tanto consecutivo y ya suma los mismos goles tras 7 jornadas que en todo el curso anterior, en el que jugó 22 partidos. El delantero ha recuperado el olfato goleador y hasta su selección se ha vuelto a acordar de él después de más de un año sin convocarlo. La competencia con Sergio León está dando sus frutos y las asistencias de Barragán y Guardado han sido claves en el renacer del paraguayo, que ha encontrado en Quique Setién a su entrenador perfecto. Sanabria se ha integrado, encuentra la conexión con los mediapuntas y no se lo piensa dentro del área. El gol ante la Real da buena muestra de ello. Balón al área, control y definición perfecta. Haber pasado por el quirófano parece haber sido la clave. El delantero ha dejado atrás definitivamente sus problemas de pubis y después de convertirse en uno de los refuerzos más ambiciosos en las últimas 2 temporadas, empieza a ofrecer su mejor versión. Queda Liga y seguro que muchos goles más para el Betis y para Sanabria. Bueno, pues enhorabuena a Toni Sanabria en ese momento dulce, y si bueno es el momento del delantero paraguayo del Real Betis Balompié, enorme es el momento que atraviesa Andrés Guardado. Ha llegado este verano y se ha convertido en uno de los líderes de este Betis de Quique Setién. Una apuesta que en un principio podría parecer arriesgada por la edad del futbolista, supera la treintena, pero que los números demuestran que se ha convertido en ese referente para el conjunto verde y blanco. No solo es el máximo asistente en la Liga de Fútbol Profesional, en la Primera División, sino que además esos números se extrapolan a las 5 grandes ligas europeas. Tan solo David Silva, del Manchester City, es capaz de igualar al mexicano del Real Betis Balompié en pases de gol. Andrés Guardado atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y los números lo dicen todo. Es el máximo asistente de la Liga con 6 pases de gol en 7 jornadas. Se ha convertido en el timón del equipo y superar la treintena solo parece haberle sentado mejor que bien. Su aportación al equipo de Setién está siendo clave. Aporta calma en los momentos complicados, se echa al equipo a la espalda y siempre que mira hacia adelante consigue conectar con los delanteros. Sus pases son certeros y sus números de los mejores de las 5 grandes ligas. Sí, no solo en España, con 6 asistencias ya es el mayor asistente de las 5 grandes ligas europeas y solo ha sido capaz de empatarle David Silva en el Manchester City. El español ha sumado los mismos pases de gol que el mexicano, que esta semana vuelve a viajar para estar con su selección, donde también sigue siendo el referente. Capitán, líder dentro y fuera del vestuario y comprometido, se puede decir que con Guardado el Betis encontró un chollo. Y tanto, Chantal, que es un chollo porque le está saliendo absolutamente todo bien al Real Betis Balompié, de lo cual nosotros nos alegramos. Y fíjate lo que te contaba, ¿no? ¿Qué año más bonito se intuye para los equipos sevillanos? El Sevilla es segundo, sí. Si el Barça no hubiese jugado ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas y hubiese sido sancionado con 6 puntos, el Sevilla sería el líder. Y en el Real Betis Balompié, pues ya lo ha visto, puestos de posición en UEFA Europa League, es decir, a día de hoy, si terminara la Liga, los nuestros estarían en competición europea, en lo más alto, y ojalá si fuera, pero queda todavía 31 fechas para que eso ocurra, así que habrá que ser pacientes. Bueno, esperemos que tengan buena suerte los equipos sevillanos, que siempre es bueno también y positivo para la ciudad. Sí, es bueno y además nosotros queremos que así sea, queremos contar los logros de los nuestros. Gracias, Antonio, nos vemos mañana con más deporte, ¿vale? Mañana más, gracias a ti. Nosotros tenemos que despedir ya nuestro espacio informativo Sevilla al Minuto. No cambien de canal porque en unos segundos, casi en un breve minuto, llega Víctor García Rayo con una nueva edición del programa La Pasión y con toda la información de nuestro dispositivo para esa coronación de la Virgen de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9. Sean felices. Adiós.